Tengan todos muy buenas tardes. Continuando con nuestro curso de mecánica básica, estamos viendo el tema de dinámica, ¿no es? Ahí nos habíamos quedado. Dinámica. La anterior clase habíamos dado un pantallazo de algunos conceptos esenciales en dinámica y empezamos por la parte más sencilla de dinámica, la idealización de los problemas, ¿no ves? Idealizando problemas donde no había fuerza de rozamiento. Empezamos por ejercicios que no tienen fuerza de rozamiento. Ahí está. Hoy día, y habíamos empezado por algo muy sencillo. Primero, tenía un pequeño bloque al que le aplicaba la fuerza. Luego, eran dos bloques, era el mismo bloque, pero con dos fuerzas, con más de una fuerza. Luego, tenía el mismo bloque, pero con fuerzas oblicuas. Luego, tenía más de un bloque unido por cuerdas y el problema se me hacía un poco más complejo. Vamos sacando, por favor, nuestro práctico número 5. Ya todos muy buenas tardes. Nos vamos enganchando. Todos tienen a mano el práctico que les he hecho llegar, el práctico número 5, y dice, problemas de dinámica lineal, sin fricción. El ejercicio 1 ya lo hicimos, el 2, el 3 y el 4. El ejercicio número 5 es similar al ejercicio número 4 que habían resuelto conmigo, ya es exactamente igual. Ejercicio número 6. Vamos con el ejercicio número 6. Vamos con el ejercicio número 6. ¿Qué dicen sus compañeros? Número 6. Ejercicio número 6. Y dice, la orden dice lo siguiente. Un bloque masa 1 igual a 10 kilogramos. Descansa sobre una superficie horizontal. Se une mediante una cuerda que pasa por una polea a un bloque suspendido de masa M2 igual a 20 kilogramos. Figura número 6. Ahí está la figura número 6. Inciso A. Calcular la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda cuando en el problema no hay rozamiento, no hay fricción. ¿Ya? Dice lo siguiente. Problema número 6. Un bloque de masa sub 1 igual a 10 kilogramos. Descansa sobre una superficie horizontal sin fricción. No hay rozamiento en esta parte. Problema idealizado. Está conectado mediante una cuerda, ya, que está en un principio horizontal, pasa por una polea. De horizontal cambia a vertical y está unido a una masa sub 2. El valor de la masa sub 2 es igual a 20 kilogramos. Con esos simples datos me pide que yo calcule la aceleración del sistema y la tensión que hay en la cuerda. Perfecto. Analizo el problema yo y observo. Si tiene masa, tiene peso. Este tiene 10 kilogramos, este tiene 20 kilogramos. Por la acción del peso, que es un vector orientado hacia abajo, la acción del peso sub 2, el sistema se va a mover, digo yo. ¿Cómo se va a mover según yo? Mientras este avanza hacia abajo, el otro va a avanzar hacia la derecha. Ahí está. Ya estoy asumiendo un sentido del movimiento. También observo que en este primer problema de dinámica, este es el primer problema de dinámica donde nos aparece la presencia de una polea. Esta polea para este problema carece de fricción, ¿ya? No hay fricción en la polea. La cuerda pasa por la polea y decimos nosotros, ¿cuál es la función de la polea? Habíamos visto en la unidad 3 que por ahora la función de la polea fija, la única función que tenía era de cambiar de dirección y sentido la fuerza, ¿no ves? Cambiaba de dirección la fuerza. Perfecto. Si la fuerza, la tensión estaba en dirección horizontal, ahora está en vertical.
nosotros también decimos misma cuerda, misma tensión. Como esta cuerda da la vuelta por la polea, es la misma, por lo tanto también esto es la misma tensión. Perfecto. Tengo un problema de dinámica. La anterior clase habíamos resumido una forma de resolver los problemas en dinámica y lo habíamos enumerado. ¿Se acuerdan? Decíamos dinámica y era paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Primero, diagrama de cuerpo libre. Segundo, descomposición de fuerzas. Tercero, primera ley de Newton. Y cuarto, segunda ley de Newton. Ahí estaba. Esa era la forma en que yo resolvía. Vengo a este problema y digo, tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre. A la hora de hacer diagrama de cuerpo libre, el primer paso es ubicar el punto donde concurren las fuerzas. ¿No ven? ¿Cuál es el punto donde concurren las fuerzas? Para los problemas anteriores era el baricentro del cuerpo. Cuando resolvimos el problema 4, vimos un sistema de varias masas. Aquí también se me presenta un sistema de varias masas. Y habíamos aprendido del ejercicio 4 que por cada masa voy a tener que realizar un diagrama. Entonces a esto le llamo la parte 1, a esto le llamo la parte 2. Perfecto. Esto va a ser la parte 1 del problema. Voy a cortar el problema así. Y esto va a ser la parte 2. En la parte 1 ahora tengo un bloque moviéndose hacia la derecha. En la parte 2 tengo un bloque moviéndose hacia abajo. ¿Por dónde voy a empezar? Es la pregunta. ¿No ves? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Por dónde empiezo a hacer el ejercicio? ¿Por la parte 1 o por la parte 2? 2. 1. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Por dónde está el dato? Donde haya menos incógnitas. Exactamente. Donde haya el menor número de incógnitas y donde esté el dato. Si yo observo, estoy buscando aceleración y estoy buscando tensión. En este ejercicio en esta parte voy a querer la aceleración y la tensión. En esta parte voy a querer la aceleración y la tensión. Parece que ambas partes son similares. Por lo tanto, cuando haya similitud en número de incógnitas y número de datos, voy a empezar en orden, ya por la parte 1, solamente por cuestión de orden, porque son exactamente iguales los dos lados. Entonces empiezo haciendo diagramas sobre el cuerpo 1. Para mí es mucho más fácil, ¿ya? Me gustaría que aprendan así, dibujarlo en el diagrama del bloquecito, en dinámica. Solo en dinámica lo dibujo el bloque, ¿ya? 1, ubicar el punto. 2, representar el peso como vector hacia abajo. Es el peso 1. 3, la reacción de la superficie. Normal 1. 4, en el problema hay cables, sí, hay este pequeño cable. Si yo corto el cable, el bloque deja de moverse. Por lo tanto, quiere decir que el cable lo está jalando hacia adelante. 5, ¿hay fuerzas sobre, hay barras? No. 6, ¿hay fuerzas? No. Acabé el diagrama, sí, me quedó así. Perfecto, digo yo. En el diagrama de cuerpo libre observo que 3 fuerzas, ¿no ves? 3 fuerzas están actuando sobre el bloque. Su peso, la reacción del suelo y la tensión que lo pone en movimiento. ¿Acabé el diagrama? Sí. Ahora, ¿hace falta aplicar descomposición trigonométrica? No, porque todo está en X y todo está en Y. Dice, paso número 3, se inicia por la dirección donde no hay movimiento. Si yo observo el bloque 1 se mueve en el horizontal y en el vertical no se mueve, ¿no ves? En los problemas de estática se van a dar cuenta ustedes que siempre hay 2 direcciones. Una en la que se mueve y otra en la que no. Una en la que es dinámico y otra en la que es estático. El bloque 1 en el eje de las X es dinámico porque se va a poner en movimiento, pero en el eje de las Y es estático. Entonces empiezo. Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y es estático, igual a 0. Positivos hacia arriba va a ser para mí. Del diagrama me sale que normal 1 es positiva y me sale que el peso 1 es negativo. Sumados ambos tienen que ser igual a 0.
Despejando de aquí, tengo que la normal 1 es igual al peso 1. Perfecto. Ahora hago sumatoria de fuerzas en el horizontal. ¿Se mueve en horizontal? Sí. Entonces dinámico. Masa por aceleración. Positivos en el sentido del movimiento. ¿Ya? En el sentido del movimiento. ¿Se entiende, no? Positivo en el sentido del movimiento en el eje que es dinámico. Del diagrama yo observo que solamente hay una fuerza. La tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. De la ecuación que estoy planteando, que me ha quedado, yo no conozco la tensión y no conozco la aceleración. Una ecuación con dos incógnitas es un sistema incompatible. Entonces le coloco número, voy a armar un sistema de ecuaciones. Ahí está, ecuación 1. Ya hice sumatoria de fuerzas horizontales, ya hice sumatoria de fuerzas verticales para la masa 1. Ahora me paso a la parte 2 y digo, diagrama de cuerpo libre sobre la parte 2. Para que me sea más fácil, lo dibujo el bloquecito. Me gusta dibujarlo ya en dinámica. 1. Ubicar el punto donde concurre la fuerza. 2. Representar el peso orientado hacia abajo, peso 2. 3. La reacción de la masa 2. ¿Cuánto vale la reacción de masa 2 o dónde la voy a representar? No tiene No tiene reacción, por lo que no está en contacto con el suelo, está colgando, ¿no ves? Al no haber superficies en contacto, no hay reacción. No hay reacción. Ya, perfecto. 4. ¿Hay cables actuando sobre esta masa? Sí, hay este cable que se llama tensión. Corto el cable y el problema se va a ir para abajo, por lo tanto, la tensión está jalando hacia arriba y se llama T. Ahí está. Acabé el sistema. ¿Hacia dónde se mueve este bloque? ¿Se mueve en X o en Y? En Y. Se En va Y. a mover en Y. En X no se mueve, ¿no ves? Este bloque está igual que este borrador. Se mueve en el eje de las Y, hacia abajo. Entonces, coloco aquí una flechita indicando hacia dónde se mueve. Este bloque se mueve hacia abajo. Ahora hago sumatoria de fuerzas primero donde es estático, en el eje X igual a 0. ¿Qué fuerzas del diagrama se me están sumando en forma positiva en el eje de las X? ninguna. Ninguna. Perfecto. Sumatoria de fuerzas verticales. ¿Se mueve en vertical? Sí, por lo tanto es dinámico. Masa por aceleración. ¿Hacia dónde va a ser positivo? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia donde se mueve. En este caso, hacia abajo. Hacia donde se mueve. Hacia abajo va a ser positivo. Entonces empiezo a hacer sumatoria de fuerzas verticales. Del diagrama, ¿cuáles son positivos? Me sale del diagrama que el peso 2 es positivo y la tensión es hacia arriba, por lo tanto es negativo. Eso es igual a la masa 2 por la aceleración. De la ecuación que me está quedando, yo no sé el valor de tensión 2, no sé el valor de la aceleración. Por lo tanto, le llamo a esto mi ecuación número 2. Antes de proseguir, ¿se entiende? Sí. Sí. ¿Tienen dudas algunos? A ver. ¿Quién tiene dudas? ¿Cuál sería la pregunta? A ver, ¿cuál sería la duda? La dirección. La duda tendría que ser, ¿por qué aquí hace sumatoria de fuerzas verticales, positivo hacia arriba? ¿Por qué aquí cuando hace sumatoria de verticales hace positivo hacia abajo? Tendría que ser la duda, ¿no ves? Es casi ¿Por el siempre peso? lo que preguntan. Y nosotros lo explicamos diciendo, cuando es estático, tomamos como referencia el sistema de ejes de coordenadas. Cuando es dinámico, tomamos como referencia hacia donde se mueve. Es por eso, en el eje vertical, para la masa 1, hacemos una referencia estática, positivos hacia arriba. Y en el eje horizontal,
Positivo, ¿hacia dónde es? Hacia donde se mueve. Para casualidad nuestra, el bloque se mueve hacia la derecha. Cuando hacemos el mismo análisis para el bloque 2 se mueve hacia abajo. Por lo tanto, va a ser positivo hacia abajo. Cuando hacemos sumatoria de horizontales, no hay fuerzas horizontales actuando sobre la masa 2. Cuando hacemos sumatoria de fuerzas verticales, positivo hacia donde se mueve. Sería el peso 2 menos la tensión igual a la masa 2 por la. Ahora, la mayoría a la hora de resolver el problema usa la sustitución o la igualación. Nosotros no hacemos eso. Usamos un artificio. Decimos, sumando la ecuación 1 más la ecuación 2. ¿No ve? Ese artificio. Aprovechamos que en una ecuación tensión es positiva y en la otra es negativa para anularlo. Y sería, la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. El peso 2 menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. La raya de la operación, el signo de la operación que estoy realizando, y efectivamente tensión menos tensión se me va, dejándome que el peso 2 es igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Estos son peras, estos son manzanas y no se suman, ¿no ves? No son iguales. Por lo tanto, queda manzana más pera. Perfecto. De la ecuación que me está quedando, ¿cuáles son datos? ¿Cuáles son incógnitas? El peso es dato, la masa es dato, la masa es dato, la incógnita es la aceleración. Voy a utilizar la factorización. Hago factor común y me queda que el peso es igual a la aceleración por la masa. Despejo de aquí y tengo que la aceleración es igual al peso 2, masa 1 más masa 2. Sigo desglosando y yo me entero que el peso es masa por gravedad, ¿no ves? De la definición. Y tengo que la masa 2 por el valor de la gravedad dividido por la masa 1 más la masa 2 me va a dar la aceleración. Trabajamos con gravedad 9,81 para este curso, ¿ya? A no ser que el docente diga lo contrario en el examen. Ahí está. Sería 20 por 9,81 dividido entre 10 más 20. 200 dividido entre 30. 54. 6,54. ¿Qué? Metros sobre segundos al cuadrado. Ahí está. Nivel de dificultad del ejercicio. En este caso se trata de un problema en horizontal, ¿no ve? Combinado con un problema en vertical. Estamos viendo la combinación. Ese es el nivel de dificultad de este ejercicio. ¿Se entiende? Ejercicio número 6. ¿Sí se entiende? Estamos haciendo el número 6 todo del claro. práctico número 5. Ahí está. ¿Tienen dudas? Pueden hacerlas ahora su pregunta. ¿Puedes sacarle ¿Sí? captura al ejercicio 6? Claro, una foto, ¿no ve? Disculpa, falta calcular la tensión, sí, porque dice que falta calcular la tensión. Ya, perfecto. Ya, otra duda, a ver. ¿Alguien tiene alguna duda? Siguen easy, ¿no ves? Los ejercicios están demasiado fáciles, dice todavía. Perfecto, vamos a complicarlo un poco más. Su compañera dice, en el mismo inciso menciona la tensión, no se vayan a olvidar, ¿ya? Por más que esté bien, vale la mitad. Hasta aquí vale la mitad. Para que valga completo, yo tengo que decir la tensión es igual a la masa 1. 10 kilogramos multiplicado por la aceleración. 6,54 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la tensión me da 65,4 newton. Voy a hacerlo mejor, ¿ya? Ahí está.
Perfecto. ¿Está completo? Sí. ¿Tienen alguna duda del ejercicio antes que lo borre? Le voy a tomar foto antes de borrarlo, ¿ya? Tipo de examen. Este fue examen del Z2, ¿no ve? No me acuerdo si el año pasado en el segundo o en el primer semestre, ¿ya? Regalado. También vienen los exámenes de la ingeniera Canizares. También viene como examen del Z4 y del SF, ¿ya? Fue examen parcial del SF el anterior semestre. Parcial grupo SF, física 100, tercer examen. Y ahí está el nivel de dificultad. Dos bloques están conectados por un cordón muy ligero que pasa por una polea sin masa y sin fricción. Al viajar a rapidez constante, el bloque de 20 newtons se mueve 75 centímetros a la derecha. El bloque de 12 newtons se mueve 75 hacia abajo. Durante este proceso, ¿cuánto trabajo efectúan sobre los bloques? Dice de 12 newtons. ¿No ve? Es una aplicación del problema que acabamos de hacer. Ahí está. Ha salido el nombre del... Ahí está sin el nombre ya. Me están reclamando luego si no. Número 7. De masa parte del reposo y resbala hacia abajo de un plano inclinado de 30 grados. Sin fricción. Calcule la velocidad después de haber resbalado 3 metros. ¿No ve? Más interesante se vuelve. Ya, vayan copiando, por favor, la orden. Yo voy a ir dibujando. Desde la parte superior de un plano inclinado, desde el reposo se deja caer una masa. El plano inclinado tiene un ángulo de 30 grados. ¿No ve? Ahí está. Datos, dice, un cuerpo de masa igual a 2 kilogramos, parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0. Y resbala hacia abajo por un plano inclinado de θ igual a 30 grados, sin fricción. Calcule la velocidad del plano después de haber resbalado una distancia de 3 metros. ¿Ya lo tienen? Me avisa cuando ya lo tengan, ¿ya? Sí, sí. Ya está, ya. Desde la parte superior de un plano inclinado, desde el reposo, yo libero una masa. Esta masa, por la acción de su propio peso, comienza a resbalar sobre esta superficie inclinada. ¿Ya? Me dice el problema. Si la masa es igual a 2 kilogramos y parte del reposo, y el ángulo del plano es 30 grados respecto a la horizontal, calcular cuál va a ser su velocidad final cuando haya recorrido 3 metros. La distancia que recorre desde el punto donde está en reposo hasta donde se acaban los 3 metros, yo le voy a llamar L, ¿ya? Ahí está. Para mí, en el gráfico, L no es más que la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se me está formando. ¿No ves? Ahí está. Siempre apoyándome en trigonometría y en teoría de ángulos, ¿no? Y donde hay triángulo rectángulo. Perfecto. Y digo yo, velocidad inicial es dato y quiere la velocidad final. Es un problema de cinemática, ¿no? Siempre que me preguntan por tiempo o por velocidades, se convierte en cinemática. Y comienzo. Recordemos la unidad anterior, ¿ya? Comienzo.
Velocidad inicial 0. Velocidad final cuando llegue el bloque aquí, en un determinado tiempo, con una determinada aceleración, va a recorrer una determinada distancia. Tengo las 5 variables, a ver. Sí. Inicial, final, tiempo, aceleración y distancia. Perfecto. ¿Cuáles son datos? Inicial es dato, distancia es dato. Incógnita el tiempo, incógnita la aceleración, incógnita la final. ¿Puedo resolver el problema por cinemática? ¿Puedo resolver el problema por cinemática? No puedo. ¿Por qué? Porque tengo mayor número de incógnitas que el número de datos. ¿Cuántos datos necesito para resolver un problema en cinemática? 5 variables. 3 tienen que ser como datos mínimos y 2 tienen que ser incógnitas. Y digo, entonces no lo puedo resolver el problema por cinemática. ¿No ve? Como estamos en dinámica, obviamente se está inclinando el problema a la parte dinámica. Si yo aplico dinámica sobre este cuerpo, voy a encontrar la aceleración del sistema. Cuando encuentre la aceleración del sistema por dinámica, voy a tener un dato más en cinemática y voy a poder resolver. Entonces, ¿cuál es el orden? Primero hago la parte dinámica y encuentro aceleración. Con la aceleración resuelvo el problema por la parte cinemática. Esa va a ser la forma en que vamos a resolver problemas a partir de ahora. Los problemas van a venir combinados, ¿ya? Primero van a ser problemas de cinemática, luego van a ser problemas de dinámica, luego van a ser problemas de dinámica que tienen cinemática y dinámica al mismo tiempo, y luego van a ser problemas de dinámica, cinemática, con trabajo, energía y potencia, ¿no? Ese va a ser el orden. Por ahora tenemos un problema de dinámica que se ha convertido en un problema de cinemática y una cinemática que se ha convertido en una dinámica. Perfecto. ¿Cómo resuelvo la parte dinámica? Con el diagrama de cuerpo libre. Perfecto. Hagamos diagrama de cuerpo libre sobre esa masita. Para hacerlo más fácil, voy a dibujar la masa sobre el plano, ¿ya? Ahí está. Ahí está el bloquecito. Hagámosle diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son los pasos para hacer diagrama de cuerpo libre? 1. Ubicar el punto donde concurre la fuerza, que es su baricentro. 2. Representar su peso como un vector orientado hacia abajo. Ahí está su peso. 3. Representar la reacción. Y aquí tengo un problema. Porque ¿cómo son las reacciones? Contrarias a las acciones y perpendicular a la superficie. Y mi superficie en este caso, tengo la horizontal, la de siempre, y tengo una superficie inclinada sobre la cual se está apoyando el bloque. El peso está en vertical, la superficie está oblicua. ¿No ves? No puedo trabajar así, yo no trabajo con fuerzas oblicuas. Y digo, ¿cómo procedo a resolver entonces? Se me convierte en un problema complejo nuevamente. No resolvemos problemas complejos. Los problemas complejos los volvemos problemas simples. En este caso, el artificio se trata, yo voy a trazar un sistema de ejes X y Y paralelo al plano del movimiento. En otras palabras, voy a trazar un eje que pase por el baricentro del cuerpo y sea paralelo al movimiento. Este para mí va a ser mi X'. Ahora un eje perpendicular. Ahí está mi sistema de referencia. Este va a ser para mí el Y'. ¿Se entiende? ¿No ve? ¿Se ve? Creo que se ve, yo no veo. ¿Se ve? Sí se ve. Ahí está. Este es mi eje. Ahora yo no estoy mirando el problema como lo veía anteriormente, ya lo estoy mirando el problema así. Ahora el bloque se mueve en el eje de las X y eje estático en el eje de las Y. Perfecto. Si lo veo así, desde ese punto de vista, tengo otro problema. Ahora observemos el vector peso. El vector peso en el sistema de eje X y Y' no se encuentra apoyado sobre ninguno de los dos, es una fuerza oblicua y se encuentra en el cuarto cuadrante, está oblicuo. Y nosotros no trabajamos con fuerzas oblicuas, trabajamos con fuerzas en X y Y. Entonces tengo que descomponer una parte del vector peso
se va a encontrar en el eje de las X. Yo lo voy a llamar la parte del peso en X. Ahí se entiende, ¿no? Una parte del peso se va a encontrar en el eje de las Y. Se va a llamar para mí la parte del peso en Y. Pero si observo, el peso está en forma general, no tiene una dirección para mí respecto a este X y este Y. Entonces, tengo que darle cierta dirección. Para ello, lo voy a hacer solo una vez, ¿ya? Después de eso lo vamos a asumir. Para ello, me apoyo en los triángulos rectángulos que se me forman. Y digo yo, entre el plano inclinado y la superficie horizontal, el ángulo vale θ, vale 30. Si yo aprovecho eso y cierro aquí el triángulo rectángulo que se me está formando, cierro este triángulo rectángulo, esto es vertical, esto es horizontal, esto es la hipotenusa, que es el plano inclinado, se me forma un triángulo rectángulo, donde entre horizontal y vertical hay 90. Ahí está el triangulito, ¿lo ven? Y digo yo, ¿cuánto es la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo? 180. 180 grados. Si aquí vale 90 y θ vale 30, ¿cuánto vale este ángulo entre el vector peso y el plano inclinado? ¿Cuánto vale ese ángulo? 60. 60. Esto tiene que valer 60 para que la sumatoria de los ángulos internos de este triángulo que yo estoy imaginariamente formando sume 180. Perfecto, está bien la lógica. Entonces, entre el plano inclinado y el vector peso hay 60. Si yo noto, el plano inclinado es paralela a esta X'. Y digo, entonces, ¿cuánto hay entre el eje, entre el vector peso y el eje X'? ¿Cuántos de grados hay? 60. Es el mismo, porque son las mismas rectas, por lo tanto, los mismos ángulos. También vale 60, ¿no ves? También vale 60. A ver, vector, la vertical y el plano inclinado, 60. La vertical y la paralela del plano inclinado, por lo tanto, es 60. Ahora, noto otra cosa. Si esta es X y esta es el eje Y, por lo tanto, aquí hay 90 grados, ¿no ves? Hay 90. Si aquí vale 60, ¿cuánto hay aquí? 30. Entre el vector peso y el eje de las Y. A ver, si aquí hay 90 y este vale 60, este tiene que ser 30 de nuevo, es decir, θ. Ahí está. Primero trato el triángulo, calculo el ángulo entre el plano y la vertical, repito el ángulo con su paralela y luego el ángulo complementario, obviamente, es θ. Si no lo entendí así, si no lo entiendo así, no importa, borro toda la demostración, ¿ya? Borro la demostración, borramos toda la demostración y lo hacemos de forma sencilla. Algunos no se acuerdan en el examen, ¿ya? Y vamos a decir lo siguiente, de nuevo. El ángulo del plano inclinado, el ángulo que hay entre la horizontal y el plano inclinado, se refleja entre el vector peso y el eje negativo de las Y. Ahí está, de forma directa. ¿Ya? ¿Cómo? Con la demostración, efectivamente. Si yo no quiero hacer la demostración, no me voy a olvidar a la hora de hacer el examen que el ángulo del plano inclinado se refleja entre el vector peso y el eje negativo de las Y. Siempre va a terminar ahí. ¿Por qué lo hago directo? Porque este proceso siempre se va a repetir, ¿ya? Lo van a ver cuando hagamos 2, 3, 4. Perfecto. Ahora sí, mi vector peso está perfectamente orientado. Tiene su dirección. Si ustedes lo sacan afuera el eje de coordenadas, como lo estoy haciendo yo estoy viendo esto, miren. Esto es lo que yo veo. Que el peso está en el cuarto cuadrante. ¿No ves? Esto para mí es X', esto para mí es Y'. El ángulo se trasladó entre el eje negativo de las Y y el peso. Ahí está. Ojo que el peso está respecto a Y, ¿no ves?
Ahora digo, una parte del peso se va a encontrar en el eje de las X. Yo lo he llamado el peso en X. Una parte del peso se va a encontrar en el eje de las Y. Yo lo he llamado el peso en Y. Por trigonometría, ¿cuánto vale el peso en X? ¿Cuánto vale el peso en Y? Este es el triangulito, lo voy a resaltar, mire. La hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Utilizando funciones trigonométricas, me sale que el peso en X es opuesto. Por lo tanto, vale el peso por el seno de tita. El peso en Y es adyacente al ángulo. Por lo tanto, me sale el peso por el coseno de tita. ¿Ya? Confirmen, por favor, si sale eso. Lo estoy haciendo acá donde le entiendo, pero tengo que hacerlo aquí. A ver, ¿cómo sería aquí? La hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Peso en X es opuesto, por lo tanto esto vale el peso por el seno de tita. Peso en Y es adyacente, por lo tanto esto vale el peso por el coseno de tita. ¿No ves? Ahí está. Perfecto. El peso que coloqué en la parte superior del plano inclinado resbala hacia abajo. ¿Cómo resbala, digo yo? Había sido que el peso del cuerpo tiene dos funciones. Una parte del peso, que yo le he llamado el peso en el eje X, está jalando a la masa hacia abajo del plano inclinado. Es lo que lo obliga a resbalar. Y otra parte de su peso lo mantiene la masa sobre el plano para que no se salga volando. Entonces el peso, vectorialmente hablando, tiene dos funciones. Una parte lo jala hacia abajo del plano inclinado y otra parte lo mantiene sobre el plano. La parte que lo mantiene sobre el plano sería la acción sobre el plano, lo que va a producir la reacción sobre el plano. Y ahí aparece entonces la reacción de la superficie. Contraria a la acción y perpendicular al plano inclinado. Y a esto le llamo yo la normal. Perfecto. Ahí está. Si quisiera explicarlo de otra forma, traería una pequeña regla y colocaría el borrador en la parte de encima, digo yo. Cuando el borrador está en la horizontal, no pasa nada. A medida que voy subiendo, ¿no ve? Voy subiendo, el borrador comienza a resbalar sobre el plano inclinado. El borrador está torcido. A ver, con otro. ¿Cómo sería? Así, ¿no? Resbala. ¿Por qué resbala? Por la acción de su peso. Cuando está completamente horizontal no se mueve. A medida que le voy elevando el ángulo, comienza a resbalar. La parte del peso que está actuando paralelo al plano lo está arrastrando hacia abajo. Perfecto. Ahí está. Este es mi diagrama entonces. ¿Cuántas fuerzas están actuando en el diagrama? A ver. La normal, el peso en Y, el peso en X. 3 fuerzas. 2 en vertical y 1 en horizontal. En el eje vertical, en el eje Y', es estático porque no se mueve en ese eje. En el eje horizontal, paralelo al plano, es dinámico porque se mueve en ese eje. Perfecto. Vamos con mis ecuaciones entonces. Primero empezamos por la parte que es estática. Sería sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Positivos hacia arriba. Del diagrama yo tengo que la normal es positiva y menos el peso en Y negativo, igual a 0. De aquí despejo y la normal me sale igual al peso en Y. Ahora hago sumatoria de horizontal. ¿Es dinámico? Sí, se mueve. Masa por aceleración. ¿Hacia dónde se mueve? Hacia abajo. Por lo tanto, hacia allá va a ser positivo. Y digo yo, ¿qué fuerzas del diagrama se están sumando? Y sería la parte del peso en X positivo. No hay más fuerza. Tiene que ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración.
Perfecto, ahí está mi ecuación. Pero ¿qué vale el peso en X? Por trigonometría, yo saqué que el peso en X vale el peso por el seno del ángulo. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Pero ¿qué es peso para mí? ¿Qué es peso? ¿Qué vale peso? Masa por gravedad. Masa por gravedad por el seno de tita, igual a la masa por la aceleración. Ahora, en ambos términos de la ecuación, en ambos lados de mi igualación, encuentro la masa. Y como es la misma, la simplifico. ¿No ves? Masa con masa se me va. O en otras palabras, te pasa a dividir y se vuelve 1. ¿Cómo me queda? Que la gravedad por el seno de tita es igual a la aceleración. O como a ustedes les gusta verlo, como los chinos. Al revés, gravedad por el seno de tita es igual a la aceleración. Así les gusta verlo, ¿no ven? De izquierda a derecha lo ven. Perfecto. Y ojo con el problema. A ver, y vamos a generalizar algo. Había sido que en un plano inclinado, sin fricción, sin importar el valor de la masa, miren ustedes, sin importar el valor de la masa, la gravedad, la aceleración viene definida por el valor de la gravedad multiplicado por el seno del ángulo. Da lo mismo que la masa haya sido 1 o que la masa haya sido 10.000. ¿No ven? ¿Iba a salir el mismo valor? Sí, porque la variable masa no interviene a la hora de calcular la aceleración, sin importar la masa. Y es así como yo se lo pongo en examen de laboratorio. En examen de laboratorio se lo pongo sin número. ¿Cómo vamos a llegar a la respuesta? Dice. Resolviendo, en alguna parte se simplifican las variables y termino hallando el valor de la aceleración. Y esto es genérico, ¿ya? Esta va a ser una forma genérica. Van a poder ustedes comprobarlo a la hora del examen, cuando vayan ganando velocidad. ¿Cuánto dio la aceleración para este problema? A ver, aceleración va a ser igual a 9,81 metros segundos al cuadrado, multiplicado por el seno de 30. Esto vale 10, esto vale 0,5, esto es 5, ¿no? 91. 4.9. 4.91. ¿Así? Perfecto. Tengo la aceleración, pero el problema no me pide la aceleración, ¿no? Acabé la parte dinámica, ese sería el inciso A. El problema me pide que yo calcule la velocidad al final del plano inclinado. ¿Qué problema? Y sigo haciendo. Ya tengo la aceleración. Ahora el problema lo veo, así lo veo, ¿ya? Tengo aquí una masita que parte del reposo. La aceleración es dato, lo acabo de calcular, 4.91. El tiempo es incógnita. La distancia es dato, vale 3 metros. Y quiero aquí la velocidad final que es incógnita. Ahí está, 3 datos, 2 incógnitas. Me voy a mi sistema de 3 ecuaciones y ¿qué quiero hallar? La final. Está en la primera y la segunda ecuación. ¿Qué dato no tengo? El tiempo. Se me va, por lo tanto, la primera y la tercera y queda la segunda. La segunda ecuación dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces el valor de la aceleración por la distancia. Personalizando esta ecuación, lo hago primero positivo porque está acelerando y a la distancia le he llamado longitud. ¿No ves? ¿Qué más? Parte del reposo, esto es 0. Por lo tanto, me sale que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por la distancia. La velocidad final va a ser la raíz cuadrada de 2 por 4,91 metros segundos al cuadrado multiplicado por 3 metros. Ahí está. Sería raíz cuadrada de 30, sería 5.6, 5.5. ¿Cuánto sale la respuesta? 5.43. Me salió 5.43. 43. Sí, está bien. Metros por segundo. Ahí está. Ya hemos perdido el toque. Antes le sacamos hasta con 3 decimales, ahora no ponemos ni uno solo. Ahí está. Respuesta
5.43. Démonos cuenta de la intención del problema. La intención del problema es que yo combine conocimientos de dinámica con conocimientos de cinemática. En otros problemas parecidos, voy a empezar haciendo primero cinemática y luego dinámica. ¿Ya? Siempre a partir de ahora se van a presentar las dos cosas. Ahí está. ¿Es suficiente con un problema simple, con un solo problema de plano inclinado? No, le cuento que no. Por lo tanto, hemos llenado el práctico de varios planos inclinados. ¿No ve? Lo hemos llenado de varios planos inclinados para poder ir resolviendo de a poco. Ahí está. Ese es el práctico que le he preparado. Si observamos, comienza a ver la presencia de plano inclinado, sí. El ejercicio que dice figura 19 es examen parcial del grupo 6, ¿ya? Del B6. El ejercicio que dice figura 20 es examen del ingeniero Mauro, del ingeniero Calvimonte, del ingeniero Ortiz. También ha sido del examen del grupo Z2 en algún momento. El que dice figura número 17, el examen del ingeniero Cano, del ingeniero Mauro, del ingeniero Benjamín, ¿ya? El 18 también es modelo de examen, 14 de Benjamín, el 23 de la ingeniera Canizares. En la figura dice 7 es examen parcial del ingeniero Xiao Wong, ¿ya? La figura 6 es el modelo, ¿vieron? Así. Vamos entrando a los modelos de exámenes y hemos visto que aparece varias veces, aparece el plano inclinado, ¿no? Más de una vez tendremos que aprender a manejar. Ahí está. Vamos entonces. ¿Tienen preguntas? ¿Le puedo sobre sacar este ejercicio? captura a lo que hicimos? ¿Cómo? Hola. Por favor, ¿le puedo sacar captura a lo que hicimos? Ya, ahorita le saco captura antes de olvidarme. Ya voy poniendo la orden del siguiente ejercicio que vamos a hacer. Para no perder tiempo con yo poner la figura en la pantalla, deberíamos tenerlo todo el práctico escrito a mano o propuesto, ¿ya? Siempre que requieran foto me avisan, ya, le voy a tomar foto, no hay problema. No hay problema. Vamos a ver problemas con fuerza de fricción, ¿ya? Vamos a la fuerza de fricción. Hacemos un break, una pausa. Voy a borrar todo esto. Ya le envié la foto, ¿ya? Fuerza de fricción. Fuerza de fricción. También llamado fuerza de rozamiento, ¿ya? En forma general como fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. La fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, ¿ya? La fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción es una fuerza que aparece en el momento en que dos superficies, dos cuerpos entran en contacto y uno trata de moverse sobre la otra, ¿ya? Es decir, cuando yo tengo dos cuerpos, uno sobre otro, y uno trata de moverse sobre el otro, aparece la fuerza de fricción. Si yo tuviera que graficarlo, lo graficaría así. Voy a dibujar un bloquecito, ahí está, sobre la superficie horizontal. Así a simple vista no lo diferencio, no lo noto, ¿ya? Si yo hago zoom aquí, a este pedacito le hago zoom, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que la superficie del suelo tiene una forma irregular y la superficie del bloque tiene una forma irregular. Al querer mover una sobre la otra, aparecen las fuerzas de fricción. ¿Qué es la fuerza de fricción? La característica principal que tiene la fuerza de fricción es que aparece cuando una superficie trata de moverse sobre otra. Aparece como una fuerza que se va a oponer al movimiento.
fuerza que se opone al movimiento en forma general, vamos a decir. La fuerza de fricción tiene 3 características, ya que las voy a anotar acá. Su primera característica, la fuerza de fricción es directamente proporcional al valor de la normal. Mientras más grande es la normal, más grande va a ser la fuerza de fricción. Segundo, la fuerza de fricción no tiene nada que ver con el área en contacto, ¿ya? Es decir, si yo coloco este borradorcito sobre la pizarra y comienzo a frotarlo, la fuerza que aparece entre el borrador y la pizarra no tiene nada que ver con el tamaño de la superficie, no importa si es pequeño o grande. Tercero, la fuerza de fricción no tiene nada que ver con la velocidad. No tiene nada que ver con la velocidad del cuerpo. Es decir, si yo lo froto más rápido o más lento para tratar de librarme de la fuerza de fricción, no tiene nada que ver. Estoy errado. Lo que vamos a resaltar entonces es el primer punto. La fuerza de fricción directamente proporcional al valor de la normal. Su nombre dice fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción tiene que ver mucho con algo que nosotros llamamos mu, la letra griega mu. Mu para nosotros en este tipo de problemas va a ser el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es una relación entre un sistema de fuerzas que actúan sobre una superficie y un cuerpo a la hora de moverse. Dicho de otra forma más sencilla, el coeficiente de fricción tiene que ver con la rugosidad de la superficie. Las superficies rugosas y lisas varían entre 0 y 1. El valor de mu va a variar entre 0 y 1. 0 cuando una superficie es perfectamente lisa. 1 cuando una superficie es completamente rugosa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo me doy cuenta de esto? Ejemplo, yo tomo una lija, ya, estas lijas que se utilizan en la construcción, y la froto sobre mi brazo. Y digo, ¿qué tan rugosa es la lija? Se siente sí, ¿no? Ahora tomo mi brazo y lo froto sobre la pizarra. Y noto la diferencia. Mientras más lisa es la superficie, el valor del coeficiente de fricción se acerca más a 0. Mientras más rugosa es una superficie, el valor de la fuerza de fricción se acerca más a 1. En los problemas que nosotros vamos a resolver, unas veces va a valer 0 y otras veces va a estar entre 0 y 1. Ya muy rara vez está llegando a 1. Principalmente vamos a tomar valores que varían entre 0 y 1, ¿no ves? Hasta 0,99 y cosas así, que son problemas muy raros, ¿ya? ¿Qué me indica este valor de mu? Me indica qué tan lisa es la superficie. Ejemplo, si yo les dijera a ustedes, ¿cuánto es el coeficiente de fricción de esta pizarra? Es bastante lisa, suavecita, ¿no? Yo puedo frotar mi brazo sobre ella y no siento nada, completamente lisa. Cuando lo hago sobre el piso, sobre el pavimento o sobre una lija, yo noto la diferencia, la rugosidad. Entonces digo, su coeficiente de fricción está cercano a 1. ¿No ves? Perfecto. La fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Como su nombre lo dice, es una fuerza. Y si es una fuerza, se comporta como vector. ¿Cuáles son las características de un vector? A ver, ¿me dictan? Tiene un módulo. Ya, punto de aplicación, primero. Ahí está. ¿Cuál es el punto de aplicación de la fuerza de fricción? Yo dibujo el bloquecito aquí. El punto de aplicación de la fuerza de fricción es el baricentro del cuerpo que se quiere mover sobre la superficie. Ya. ¿Cuál es la otra característica?
la dirección, como un vector, las partes de un vector, eso es lo que estoy nombrando, ¿no? ¿Cuál sería la dirección de la fuerza de fricción? Dibujo el bloquecito nuevamente y digo, la dirección de la fuerza de fricción es paralela al movimiento. Ahí está, paralela al movimiento. ¿Qué más? Ahora, ¿qué falta? El sentido. ¿Cuál es el sentido de la fuerza de fricción? Su punto de aplicación es el baricentro, su dirección es paralela, pero el sentido es contrario al movimiento. Si a este bloque yo le aplico una fuerza F hacia allá, lo quiero mover, la fuerza de fricción va a salir en sentido contrario. Este borrador, yo borro hacia abajo, la fuerza de fricción es hacia arriba. Cuando borro hacia arriba, la fuerza de fricción es hacia abajo. Si me muevo hacia allá, la fuerza de fricción es en sentido contrario. Si me muevo hacia acá, hacia el otro lado. ¿No ves? ¿Cómo sería en un plano inclinado? Si el bloque resbala hacia abajo por su peso, la fuerza de fricción aparece en sentido contrario. Y si ahora lo intento mover hacia arriba, ahora la fuerza de fricción se va hacia abajo. Siempre es contraria, ¿no? Siempre lleva la contra. Es contraria al sentido del movimiento. Ahí está. ¿Qué más faltaría? Punto de aplicación, dirección, sentido y Módulo. su módulo o cantidad, o módulo, como ustedes le llaman, o intensidad. ¿Cuál es la cantidad de la fuerza de fricción? La fuerza de fricción viene dada por la siguiente ecuación. Es igual al producto de mu por la normal. Y con eso último me voy a quedar, ¿ya? Vengo acá y lo escribo en grande. La fuerza de fricción es igual al producto de mu por la normal. Si mu vale 0, fuerza de fricción vale 0, porque 0 por cualquier cosa es 0. ¿Se dan cuenta? Depende mucho del coeficiente de fricción. Si mu es grande, FR va a ser grande. Si mu es chico, FR va a ser chico. ¿Qué tan grande puede ser y qué tan chico puede ser? Mu puede tomar como máximo valor 1, la fuerza de fricción convirtiéndose igual al valor de la normal. Mu puede ser como mínimo 0, la fuerza de fricción mínima tendría que ser 0. ¿No ves? Va a variar entre 0 y el valor máximo de la normal. Ahí está. Veámoslo en un problema. ¿Cómo se aplica en un problema? ¿Ya? Vamos con un problemilla. Haciendo el ejercicio número 12. ¿Ya? Número 12, por favor. Usamos Zoom porque es facilito, ¿ya? Ya Elías lo va. Problema número 12. ¿Ya? Vamos copiando. Vamos copiando el problema número 12. Ya está con negrita. ¿Qué masa 1? Es el mismo problema que hicimos hace rato. Es el mismo problema de hace rato, antes del plano, pero ahora es con fricción. ¿Ya? Ahí está. Y dice así. Figura número 6. Vamos copiando la figurita. Un bloque de masa 1 igual a 10 kilogramos. Descansa sobre una superficie horizontal. Se une mediante una cuerda que pasa por una polea sin fricción a un bloque suspendido de masa 2, 20 kilogramos. Calcular la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda si el coeficiente dinámico de rozamiento entre el bloque y el plano es mu igual a 0,2. Valga la aclaración. Ahí está. Valga la aclaración. A la hora de hablar de coeficiente de fricción, que lo explicamos hace ratito, la fuerza de fricción depende del coeficiente de fricción, así como el valor de la normal. ¿No ves? Y decimos nosotros, este mu varía entre 0 y 1. 0 para superficies lisas y 1 para superficies rugosas. Ahí está, rugosas. Recibe también dos nombres, ¿ya? No voy a entrar en detalle de su fricción seca y fricción fluida, porque eso lo vamos a llevar más adelante,
pero voy a entrar en detalle lo que es fricción estática y lo que es fricción dinámica, porque después en el examen se están confundiendo. Fricción estática, cuando yo estoy parado y alguien aplica una fuerza sobre mí para ponerme en movimiento, aparece la fricción estática. Fricción dinámica, cuando yo estoy en movimiento y me detiene la superficie, ¿no ves? Miren, yo comienzo a correr y la rugosidad entre mi calzado y el piso me detiene. A eso se refiere con fricción dinámica. La fricción dinámica también la van a encontrar con el nombre de fricción cinética, ¿ya? En cualquiera de los casos, siempre vale esto, solo le cambian el nombre. Cuando los alumnos de laboratorio, cuando lleguemos a la experiencia número 13, lo vamos a aprender en laboratorio de dónde sale esta fricción, ¿ya? Haciéndolo lo vamos a aprender. Y vamos a aprender la diferencia entre estático y dinámico, aunque al final sigue siendo lo mismo. Por ahora, no. Por ahora, yo le voy a llamar unas veces fricción estática, unas veces dinámica, unas veces fricción cinética, refiriéndome a lo mismo. Ya no voy a hacer diferencia para hacerlo más práctico el curso. Perfecto, ahí está. Problema número 12, el mismo problema de hace rato, solamente que ahora la superficie horizontal es rugosa. Aquí hay fricción, es rugoso. Perfecto, y comienzo. Divido el problema en dos partes. Parte 2, parte 1. Diagrama de cuerpo libre sobre la parte 1. Y empiezo. Tengo el bloquecito 1. Y digo, ubicar el punto, representar el peso, la reacción de la superficie, le voy a llamar normal 1, la tensión lo lleva hacia adelante. Hasta ahí se supone que debía haber acabado el diagrama de cuerpo libre. Pero sobre esta superficie hay fricción. Si hay mu, hay FR, hay fricción. ¿No ves? Acabamos de aprenderlo. Ahí está. ¿Cómo es la fuerza de fricción? Lo voy a hacer con negro. Está aplicada en el baricentro del cuerpo, su dirección es paralela al movimiento y su sentido es contrario al movimiento. Y su valor viene dado por la siguiente ecuación. Es el producto de mu por la normal. ¿Acabé el diagrama? Sí. Y comienzo. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, como es estático, positivo hacia arriba. Sería la normal 1 menos el peso 1 igual a 0. De aquí sale que la normal 1 es igual al peso 1. Obsérvese la diferencia. Una vez que calculo la fuerza normal, inmediatamente tengo que calcular la fuerza de fricción. Como la fricción es mu por la normal, entonces FR va a ser igual a mu. ¿Cuánto vale la normal para mí? El peso 1. ¿Pero cuánto vale el peso 1? Vale la masa 1 por la gravedad. Lo hago un recuadro, la FR, y lo voy a utilizar más adelante. Ahora sí tiene sentido que primero haga sumatoria de fuerzas verticales, porque voy a hacer sumatoria de fuerzas verticales solamente para dar con el valor de la fuerza de fricción. A la hora de hacer sumatoria de fuerzas horizontales igual a masa por aceleración, positivo en el sentido del movimiento. Estoy hablando del bloque de arriba, ¿ya? Ahí está. Del diagrama, ¿qué fuerzas son positivas? Sería la tensión es positiva menos la fricción, que es negativa, igual a ¿qué? A la masa 1 por la aceleración. ¿No ves? De la ecuación que estoy planteando, la tensión es incógnita, la aceleración es incógnita. La llamo la ecuación 1. Ahora voy a hacer diagrama de cuerpo libre sobre la parte 2. Para hacerlo más sencillo para mí, dibujo el bloquecito. Estoy dibujando el bloque 2. Ubicar el punto, representar el peso peso 12. La reacción, no hay reacción porque está colgando. La tensión hacia arriba. ¿Alguna otra fuerza está actuando sobre este bloque? No, porque está colgando. Su peso y la tensión. ¿Hacia dónde se mueve? Se va a mover hacia abajo, ¿no? Por acción de su peso. Entonces va a ser positivo hacia abajo. Comienzo. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. No hay fuerzas en el eje horizontal.
Sumatoria de verticales igual a masa por aceleración porque es dinámico. Positivos hacia donde se mueve, hacia abajo. Sería el peso 2 menos la tensión igual a la masa 2 por la aceleración. De aquí no conozco la tensión, no conozco la aceleración, le llamo ecuación 2. Ahora digo, sumando la ecuación 1 más la ecuación 2, ¿qué tendría? Tendría que la tensión menos la fuerza de fricción es igual a la masa 1 por la aceleración. Y abajo, en la ecuación 2, el peso 2 menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. Signo de la operación que estoy realizando, barra de operación. Ahora tensión positiva con tensión negativa se me va a simplificar. ¿Qué me va a quedar? Que el peso 2 menos la fuerza de fricción es igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Ahora de aquí factorizando, voy a tener que la aceleración masa 1 más masa 2, despejando, aceleración es igual a ¿qué? Arriba el peso 2 menos el FR, abajo la sumatoria de masas. Ahí está. ¿Parecido al problema anterior? Sí, se parece bastante, pero ahora entra en acción la fuerza de fricción. Calculemos numéricamente, a ver, sería la aceleración va a ser igual a la masa 2 por la gravedad menos la fricción que vale mu masa 1 por la gravedad. ¿Dividido entre qué? Masa 1 más masa 2. La aceleración va a ser igual a masa 2 es 20 kilogramos por 9,81 metros segundos al cuadrado menos mu que vale 0,2 por 10 por 9,81 dividido todo sobre 10 más 20. Ahí está. Eso me va a dar el valor de la aceleración. Sería 200 menos 20, 180 entre 30, 60, ¿no? Casi 6. Sí, está bien, 5,89. 5,89 metros segundos al cuadrado. Ahí está. Por eso primero hicimos sin fricción y ahora hacemos con fricción. ¿Cuál es la diferencia? Obsérvese la diferencia. A la hora de hacer el diagrama sobre el cuerpo 1, donde hay fricción, aparece esto que he pintado con negro, la fuerza de fricción. La fuerza de fricción la calculo cuando hago sumatoria de fuerzas verticales, ¿ya? Lo demás se mantiene parecido, solamente que al hacer sumatoria de horizontales aparece contraria al movimiento, ¿no ves? Restándole al movimiento. Cuando en el diagrama cuerpo 2 se mantuvo igual. Cuando hago sumatoria de las ambas ecuaciones, termino parecido, ¿no ves? Pero con la fuerza de fricción. A la hora de calcular, obviamente ha tenido mucho que ver con el resultado. Ahí está. ¿Cómo calculo la tensión? Vuelvo hacia atrás en las ecuaciones sí con números, ¿no ves? Ahí está. ¿Tienen preguntas? A ver, hagan sus preguntas. Hay un examen ya que siempre les entra. Ahorita les voy a mostrar, mire. Vamos a poner ingeniero Calderón. ¿Cuál es su ejercicio típico? Del ingeniero Calderón, donde el bloque resbala en la superficie vertical. Ya, aquí está. Ahí está. ¿Se ve? Ahí está. Un bloque se coloca contra el frente vertical de un carrito, como se muestra en la figura. ¿Qué coeficiente de fricción estática entre el bloque y el carrito debe tener para que el bloque A no caiga? Dice. En este caso tengo un carrito y lo estoy empujando a toda velocidad, ¿no ves? El carrito A, que está siendo atropellado, va por delante
y por acción del movimiento permanece en ese estado estático. ¿Cómo sería ahí la fuerza de fricción? A ver, ¿ya? Dicho de otra forma más fácil, el bloque A quiere caer por acción de su peso. Para que no caiga hacia abajo, la fuerza de fricción es hacia arriba, ¿no ve? Por lo tanto, no puedo generalizar lo que decía la niña anteriormente. ¿Por qué? Porque los problemas van cambiando. ¿Y qué pasa si tengo un plano inclinado? Cambiaría. ¿Y qué tal si el plano inclinado viene en el otro sentido? Cambiaría de nuevo. Varía cambiando con cada ejercicio. A ver, veámoslo. Para generalizar es muy pronto, ¿ya? Veamos qué podemos generalizar y qué no. Vamos haciendo otro ejercicio, ¿ya? El ejercicio número 14. Vamos al número 14, ¿ya? Les pido, por favor, que tengan a mano los prácticos siempre. Ya ganamos tiempo. En el gráfico, figura 14, M sub A vale 10 kilogramos. M sub B vale 20. Mu vale 0,20. Tomar gravedad 10. Determinar la aceleración del sistema, la tensión en la cuerda, el tiempo que tarda el bloque B en llegar hasta el suelo, si parte del reposo. Ahí está. ¿Ya? Vamos. Me avisa cuando lo tengan la pregunta para que cambie el gráfico. ¿Ya? Figura número 14. Lo que es mecánico. Hay cosas que son mecánicas, donde no demanda razonamiento alguno, ¿ya? Vamos a apoyarnos en lo mecánico para poder aplicar un poquito de razonamiento en el problema. Por ahora estoy siendo mecánico. Tengo el siguiente problema. Dos bloques, uno sobre el plano inclinado y el otro colgando. Ya a uno le llama la masa de A, al otro le llama la masa de B. Vamos entonces con el problema número 14 y dice lo siguiente. Según el gráfico de la figura 14, la masa sub A vale 10 kilogramos. La masa sub B vale 20 kilogramos. El coeficiente de fricción entre el bloque A y la superficie oblicua es igual a 0,2. ¿Ya? Tomar gravedad para este ejercicio 10 metros sobre segundo al cuadrado. Es a solicitud del ingeniero. Ya estoy copiando un modelo de examen. Dice determinar, inciso A, el valor de la aceleración, inciso B, la tensión en la cuerda, y el inciso C me pide cuánto tiempo va a tardar. Voy a hacer el tiempo con T minúscula ya para no confundirlo con tensión. ¿Cuánto tiempo va a tardar el bloque B si parte del reposo y llegar hasta el suelo? Al observar que en el inciso C me está preguntando por el tiempo, ¿dónde aparece la variable tiempo? Digo yo, en el tema anterior, en el tema de cinemática. Entonces el problema tiene dos partes. Una parte donde es dinámica y otra parte donde tengo que aplicar cinemática. Primero resuelvo la parte dinámica y luego la parte cinemática. ¿Ya? Ahí está. Perfecto. Vamos entonces. Tengo el mismo problema de hace rato. Un problema de una masa A que se mueve en un plano inclinado y una masa B que se mueve en el eje vertical. Divido al problema en dos. A esto le llamo la parte 1, a esto le llamo la parte 2. Corto el problema a la mitad. ¿Por dónde voy a empezar? Por donde tengo el mayor número de datos y tengo el menor número de incógnitas. Cuestión de orden, voy a empezar por A, ¿ya? Porque las incógnitas son las mismas. Y
Diagrama de cuerpo libre sobre la parte 1. Ahí está. Perfecto. Hagamos el plano inclinado. La parte 1. Dibujo el planito. Ya me es más fácil para mí dibujarlo el plano. Y dibujo la masa sobre el plano. Ahí está. Creo que se parece. No se parece para nada. A ver, con regla tal vez. Ahí está. Perfecto. Ahora sí salió bienísimo. Ya, ayúdenme a hacer diagramas de cuerpo libre sobre el bloque. Ya. Sería 1, ubicar el punto donde concurren las fuerzas. 2, representar el peso como vector hacia abajo. 3, la reacción. Y aquí me encuentro con un problema, porque el peso está así, el plano está así, y la horizontal está así. Y aquí hay un angulito. Y digo yo, un artificio que nosotros utilizamos es trazar un sistema de coordenadas, un sistema de ejes que pase por el baricentro del cuerpo y sea paralelo al plano del movimiento. A ese sistema de ejes lo llamo X' y Y'. Ahora, si observo, lo veo así el problema, X y Y. Tengo el vector peso en el tercer cuadrante y se encuentra oblicuo. Yo necesito que esté sobre X y sobre Y. Para eso voy a hacer la descomposición por trigonometría. Pero para hacer la descomposición necesito orientar este vector peso, que no quede así. Ya hicimos la demostración hace rato. Para los que se habían olvidado, el ángulo entre el plano inclinado y el eje horizontal se traslada ¿entre qué? Entre el vector peso y el eje negativo de la Y. Ahí se traslada θ. ¿No ven? Estoy haciendo esta demostración. Ahora digo, si lo veo así, el vector peso está oblicuo respecto a Y. Una parte del peso se encuentra en Y, lo voy a llamar yo el peso en Y. Una parte del peso se encuentra en X, lo voy a llamar yo el peso en X. Haciendo la descomposición trigonométrica, esto es adyacente, esto es opuesto, no se vayan a olvidar, ¿ya? Esto me sale el peso por el coseno de θ. Esto me sale el peso por el seno de θ. Aquí siempre algunos alumnos me preguntan, ¿por qué Y sale coseno y X sale seno? Porque ellos han aprendido mal trigonometría. No es para X, no es para Y. Nosotros decimos adyacente, opuesto. ¿No ves? Los nombres no me interesan. En este caso, Y es adyacente, por eso es coseno. En este caso, X es opuesto, por eso es seno. Tengo que hacer la descomposición trigonométrica aparte. No te des cosas a la hora de descomponer. Una parte del peso está jalando la masa hacia abajo del plano, ya lo está arrastrando hacia abajo. Se colgó la pantalla. El peso, una parte del peso está en Y, mantiene la masa sobre el plano. Otra parte del peso está en X, que está arrastrando la masa hacia abajo. Perfecto. Uno lo arrastra y otro lo mantiene. La parte que lo mantiene sobre el plano es la acción sobre el plano, lo que ocasiona que aparezca la reacción del plano. Ahí está la reacción. Y lo llamo yo reacción normal de A. ¿Ves? Perfecto. Esto es el peso de A, por si acaso. Esto es el peso de A. El peso de A. Ahí. Perfecto. Estaría hecho el diagrama. Pero ¿qué pasa? Esta masita lo está arrastrando hacia abajo la parte del peso en X. ¿Qué hace que la masa suba hacia arriba? La tensión que hay en este cable. Es la misma cuerda, por lo tanto es la misma tensión. Corto este cable y la masa se va a ir para abajo. Quiere decir que la tensión está jalando hacia arriba. Ahí está la tensión. El problema ya estaría resuelto. Pero ¿qué pasa? Sobre esta superficie hay un μ, hay fricción. Si el bloque intenta moverse hacia arriba, la fuerza de fricción va a ser en sentido
contrario. Y entonces aquí aparece el FE. Yo siempre lo hago grande porque me olvido a veces copiarlo a la hora de resolver, ¿ya? Por eso lo voy a hacer grande y le voy a poner acá FE. Siempre se me olvida, ¿ya? Por lo tanto lo hago lo más grande posible. Ahí está. ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre el diagrama? La normal, el peso, la tensión, el peso en X y el FE. ¿No ven? Si ustedes lo ven así, esto sería X', esto sería Y'. Ahí estaría el bloque. La tensión lo jala hacia arriba del plano inclinado. El peso en X lo jala hacia abajo. La tensión lo jala hacia abajo también porque es contrario al movimiento. Aquí está su peso, que es la parte del peso en Y, y aquí está la normal. Así está, ¿no ven? Si lo vemos como debe ser, pero el problema está así. Perfecto, acabé el diagrama. Acabemos el diagrama. Ya acabamos. ¿Cuántas fuerzas hay? 2 en el vertical y 3 en el horizontal. Son 5 fuerzas. Ahora comienzo y digo, aquí arribita lo voy a hacer ya, para no comerme el espacio. Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y igual a 0, positivo hacia arriba porque está. Sería la normal de A positiva menos el peso de A en Y negativo igual a 0. ¿Lo ves? En el vertical. De aquí despejo y tengo que la normal de A es igual al peso de A en Y. Perfecto. Si ya tengo la normal, entonces puedo tener el FR. ¿Qué es el FR? Mu por la normal. Por lo tanto, el FR para este problema va a ser mu. ¿Qué vale la normal? El peso de A en Y. Entonces, el FR vale mu. ¿Pero qué vale el peso de A en Y? Vale el peso de A multiplicado por el coseno de θ. Lo voy a encuadrar porque lo voy a utilizar más adelante. Ya, ahí está. Otra vez lo mismo. Hago sumatoria de verticales para dar con la fricción. Ahora, al ladito hago sumatoria de horizontales. Igual a masa por aceleración porque en el eje horizontal está en movimiento. Perfecto. ¿Hacia dónde se mueve? Hacia arriba, ¿no ve? Hacia acá se mueve. Le coloco el sentido hacia allá. Positivo en ese sentido. ¿Qué fuerzas son positivas? ¿Qué fuerzas son positivas? La tensión positiva hacia abajo menos el peso en X menos el peso de A en X menos la fricción. ¿Igual a qué? A la masa de A por la aceleración. Ahora digo, de esta ecuación no conozco el valor de la tensión y no conozco el valor de la aceleración. Lo voy a llamar la ecuación 1. Ahí está. Ya hice para el plano inclinado sumatoria de verticales, sumatoria de horizontales. ¿No ve? Ahora hagamos el diagrama de cuerpo libre sobre la parte 2. Sobre el bloque B. Está más fácil porque es un bloquecito colgándose. Ahí está el bloquecito. Ubicar el punto, representar el peso como un vector hacia abajo, el peso de B, la tensión hacia arriba, ¿no ves? Se está colgando. Ahora digo, ¿hacia dónde se mueve el bloque B? Cuando se ponga en movimiento, según lo que yo he deducido, se va a mover hacia abajo. Por lo tanto, va a ser positivo hacia abajo. A la hora de hacer sumatorias, empiezo. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. No hay fuerzas en el horizontal. Sumatoria de fuerzas verticales. ¿Se mueve en vertical? Sí. Masa por aceleración. ¿Hacia dónde se mueve? Hacia abajo va a ser hacia donde se mueve. Sería, del diagrama, yo observo que el peso B positivo menos la tensión negativa igual a la masa de B por la aceleración. De esta ecuación, tensión es incógnita, aceleración es incógnita, lo llamo la ecuación número 2. Y como ya hemos visto hace rato,
Un artificio para mí es sumando la ecuación 1 más la ecuación 2. ¿Qué tengo? Allá está la ecuación, ¿ya? ¿Me ayudan a sumarla? Sería tensión menos el peso de A en X menos el FR igual a la masa de A por la aceleración. El peso de B menos la tensión igual a la masa de B por la aceleración. La raya de la operación que estoy realizando, el signo, estoy sumando ambas. Y otra vez lo mismo. Tensión positiva con tensión negativa se me va. Porque para una lo arrastra y para la otra lo retrasa. Simplificando esto, me sale que el peso de B menos el peso de A en X es igual a la masa de A por la aceleración más la masa de B por la aceleración. El peso de B menos el peso de A en X es igual, factor común, aceleración, masa de B más masa Carlos. de X. Olvidé la fricción. Te falta la fricción. Me comí la fricción. Siempre me olvido la fricción, ya van a estar atentos. En todos los ejercicios, no sé qué tengo contra la fuerza de fricción. Ya, sería el peso de B menos el peso de A en X menos el FR. ¿No ves? Ahí está. Ahora digo, el peso de B menos el peso de A en X menos el FR es igual a ¿qué? A esto. Factoricemos ya. Factor común, aceleración. Sería la masa de A más la masa de B. Ahí está. Van a disculpar, ¿ya? Es que estoy cantando una canción que están poniendo aquí al lado. Están bebiendo ya, haciendo 6 de agosto. De aquí despejo, la aceleración es igual a ¿qué? Al peso de B. Todo esto está dividiendo, todo esto está multiplicando, pasa a dividir como dicen ustedes, ¿no ven? Sería el peso de A en X menos el de FR, dividido todo entre la masa de A más la masa de B. Se ve bonito así, pero todavía no está resuelto. Ponemos nosotros, la aceleración va a ser igual. ¿Qué vale el peso de B? La masa de B por la gravedad. Menos, ¿qué vale el peso de A en X? Ahí está. Sería la masa de A por la gravedad por el seno de tita. Menos el FR. ¿Qué vale el FR? Siempre lo tengo en cuadradito, ya para no olvidar. Mu, masa de A por gravedad por el coseno de tita. Todo dividido entre ¿qué? La masa de A más la masa de B. Ahí está. Lo he calculado. Vamos al valor numérico. Numéricamente hablando, ¿cuánto sería? Y digo, la aceleración va a ser igual a la masa de B, 20 kilogramos por 10. Dice, no, tomar gravedad 10 para este problema, ¿ya? Así lo pide el ingeniero Benjamín. Menos la masa de A, 10 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ojo que podemos haber factorizado gravedad, ¿ya? Por el seno de tita. Para este ejercicio, tita era 37 grados. Por el seno de 37 menos mu, que vale 0,2, por 10 kilogramos, por 10 de la gravedad, por el coseno de 37. Todo dividido entre ¿qué? Entre masa de A, que vale 10 kilogramos, más masa de B, que vale 20 kilogramos. Ahí está, jóvenes aún. Difícil, no. ¿Por qué a algunos les gusta calcular esto numéricamente? Aquí lo hacen números, ¿ya? Mu es dato, peso es dato, coseno es dato, esto lo hace en número, por decirle vale 12. Aquí lo hacen números. A la hora de simplificar, aquí tienen varios números. No lo hacen un chorizo tan largo. ¿Por qué yo lo hago largo? Porque en exámenes más complejos, como el del Z1, el ingeniero pide, inciso A, la ecuación genérica, pide esta ecuación, donde está en función de los valores de masa, gravedad, tita, ¿no ves? Mu.
Y luego pide el valor numérico, que es esto. Ya, por eso lo hago así, yo estoy reemplazando y al final lo reemplazo. Parece un poco incómodo, ¿no? Largo. En el examen no le alcanza el espacio, por si acaso, para las ecuaciones genéricas, ya son más complejas. Ahí está. ¿Cuánto sale eso? Ya. Ahí está. ¿Cuánto sería? 13 metros sobre segundo. 4.3. 4.13 metros sobre segundos al cuadrado. Lo hago así, largo, para que vayamos aprendiendo de entrada a usar la calculadora, ¿ya? A medida que ustedes vayan conociendo a su docente y el nivel de dificultad, van a ir adecuando todo lo que están aprendiendo con respecto a él, ¿ya? Mientras más rápido aprendan a manejar la calculadora, mejor. Guardar datos, guardar resultados, volver para atrás, ¿no ves? Simplificar las operaciones, saber cuándo usar paréntesis, saber cuándo usar los exponentes, cómo meter la función trigonométrica, cómo hacer que la calculadora no se confunda, ¿ya? Necesitamos aprender eso. No podemos tener dudas a la hora del examen, ¿ya? Estoy esperando que saquen buenas notas, porque ahora en virtual más fácil está el examen, parece. Eso sería, ¿no ves? La aceleración me dio 4.13. Ahora, no nos olvidemos, en el inciso B me pregunta por la tensión. Para calcular la tensión, recurro a las ecuaciones con números, ¿ya? Ejemplo, la ecuación 2, ejemplo, la ecuación 1. ¿Dónde está más fácil reemplazarte en aceleración? ¿En la ecuación 1 o en la ecuación 2? En la 2. En la 2 está más fácil. Y digo, esto que está restando va a pasar a sumar. Esto que está sumando va a pasar a restar. ¿Cómo? La tensión es igual al peso de B menos la masa de B por la aceleración. Ahí estaría. Y ahora digo, la tensión es igual a la masa de B por la gravedad menos la masa de B por la aceleración. Ahora digo, la tensión es igual a ¿qué? Factor común. La masa de B, paréntesis, gravedad menos aceleración. Así me sale genérico. La gravedad 10 estamos usando, por si acaso, ¿ya? 10 menos 4,13 sería 5.87. 5.87 por 20. ¿No ves? El doble de eso sería. 11, 117.4. Confirmo. Está bien. 117.4 newtons, ¿ya? Es la tensión que está experimentando la cuerda. ¿Lo ves? Cuando el sistema se pone en movimiento, esa es la tensión que está experimentando la cuerda. Me tiene que salir por, ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2, el mismo resultado, ¿ya? Perfecto. Ahí está. Voy a tomar una foto, ¿ya? Voy a borrar una parte, ¿ya? El tiempo. Me dice, si el sistema, en el sistema la masa 2 parte del reposo, calcule cuánto tiempo va a tardar en recorrer esta altura. ¿Ya? Y yo lo dibujo así. Solo el bloquecito B estoy dibujando ahora, ¿ya? Que está colgadito. Parte del reposo, velocidad inicial 0. Por acción de su peso se va a acelerar de la siguiente forma, recorriendo una altura h de 4,8 metros, creo, ¿no? Ahí está. Su velocidad final va a estar aquí. La altura no es la gravedad, no es la aceleración, porque no es caída libre. Recuerden que el bloque está amarrado, ¿ya? No es su aceleración caída libre. ¿Cuánto es su aceleración? Lo acabo de calcular. La aceleración es 4.3. Confírmeme, por favor, si la altura es 4,8 metros. Ahí está. Inicial, final, altura, aceleración y falta tiempo. ¿Cuáles son datos? Inicial es dato, la altura es dato, la aceleración es dato. Incógnita el tiempo, incógnita la final.
Estoy buscando tiempo. Está en la primera y la tercera. Pero no tengo la final, que está en la primera y la segunda, por lo tanto voy a hacer con la tercera ecuación. Dice la tercera ecuación lo siguiente. La altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la tercera ecuación en cinemática, ¿no ves? Está acelerando, por lo tanto es positivo. Parte de reposo, por lo tanto esto es 0. ¿Qué me queda? Que la altura es igual a un medio de su aceleración tiempo al cuadrado. De aquí quiero el tiempo. Despejen el tiempo. Sería todo lo que está dividiendo a multiplicar, todo lo que está multiplicando a dividir. Sería 2 veces h dividido entre aceleración y en raíz cuadrada despejo el exponente. ¿No ves? ¿Es correcto? Sí. Por lo tanto, el tiempo va a ser la raíz cuadrada de 2 por 4,8 metros dividido entre 4.13 metros segundos al cuadrado. La relación de estos dos casi 1 dividido por 2 es casi 2, la raíz cuadrada de 2, 1.14. Más o menos. 2. 1.52 segundos. Ahí está. Hicimos la parte cinemática. No nos vayamos a olvidar de las 3 ecuaciones cinemáticas, ¿ya? Los que no tomaron el curso conmigo de cinemática, a lo mejor no le entienden de dónde saco esta tercera ecuación. Los que la han llevado el curso saben que lo saco de las 3 ecuaciones, ¿no ven? De cinemática. Necesitamos solo saber 3 fórmulas. Ahora con dinámica tampoco necesitamos formulario en la forma que estamos aprendiendo. ¿Cuáles son las fórmulas? La fórmula es hacer sumatorias en Y, hacer sumatorias en X y saber algunas cositas como FR, ¿no ves? ¿Qué vale FR? Mío por la normal. Es lo máximo que hemos visto. Lo demás nos estamos apoyando en trigonometría y un poco en algunas herramientas de la matemática, ¿no ves? Ahí está. Por eso yo les digo siempre, no necesitamos formulario, ¿ya? Vamos a quedar el día de hoy aquí, ya Elías está con hambre ya. Que tengan excelente día. Si tienen preguntas, háganlas ahora. Un plano en este sentido. Hace ratito, y voy a comprarme otra pizarra más encima, ¿ya? Observen lo siguiente. Siguiente observación. El plano inclinado ahorita es así. En este momento es así. Hace rato hicimos un problema donde el plano inclinado era en el otro sentido. ¿No ves? Supongámosle este, digámosle izquierda a este, ¿ya? Y a este llamémosle derecha si quiere. ¿Cuántos ejemplos más de plano inclinado vamos a tener? No va a haber más, ¿no ves? Solo vamos a tener siempre o de izquierda o de derecha. Y en algunos casos, como el examen de la mayoría de los grupos, el Z1, Z2 y otro grupo, vienen los dos juntos, ¿ya? Y se lo he pasado el modelo de examen el otro día. No lo pillé. Los dos juntos, como el ejercicio número 20 del práctico. Los dos juntos. Ahora su compañera dice, va a cambiar el valor del peso en X y el valor del peso en Y, dependiendo si el plano es hacia la izquierda o si el plano es hacia la derecha. Eso es lo que yo entendí. Y no, observemos, siempre se repite en el mismo orden. El peso es oblicuo, yo trazo un sistema de ejes que yo llamo X' y Y', que es paralelo al plano y perpendicular al plano. Ahí está. Ahora miren, una parte del peso está en Y, una parte del peso está en X. La parte del peso en Y mantiene la masa sobre el plano. Y la parte del peso en X, una vez se lo va a retrasar y otras veces va a ser lo que lo va a poner en movimiento, dependiendo hacia dónde se mueve el bloque. Pero siempre, de la demostración que hicimos, el ángulo de entre el plano y la horizontal se va a trasladar entre el eje negativo de las Y el vector peso. Tanto cuando lo hagamos hacia la izquierda como lo hagamos hacia la derecha, los valores de peso en Y y peso en X van a ser los mismos siempre.
¿Por qué? Porque esto va a ser adyacente y esto va a ser opuesto. Cuando es en izquierda y cuando es en derecha, esto va a ser opuesto, esto va a decir, no va a cambiar. Lo único que cambia es hacia dónde se mueve, hacia arriba o hacia abajo. El nivel máximo de dificultad que vamos a encontrar en este tipo de ejercicio, voy a tener que mostrárselo nomás ya. El nivel máximo de que vamos a encontrar de dificultad, miren ustedes el ejercicio 20 y el ejercicio 19. Son dos planos inclinados. El ejercicio 20 es examen, ya para la mayoría de los es el examen parcial. ¿Qué tengo que hacer en este plano? Mire, ambos lados tienen masa, ambos lados tienen fricción y ambos lados tienen su propio ángulo. Voy a dividir yo el problema a la mitad. Primero divido corto la mitad del problema y hago la parte 1, va a ser la masa 1. Y luego hago la parte 2, la masa 2. ¿Va a cambiar el valor del peso en X y peso en Y? No. Cuando resolvamos el ejercicio 20 lo vamos a ver. Lo mismo va a pasar en el 19, ¿no? Observen ustedes. Voy a tener que hacer diagramas sobre masa 1, luego sobre masa 3 y hay que analizar cómo va cambiando. Lo mismo en el 17. Ya, ¿esa era su pregunta? No sé si esa era. Ya. Otra pregunta, a ver. Siempre las tensiones se eliminan cuando son dos bloques están... Sí, sí. Incluso, ¿puedo borrar esto? Voy a borrar esta última parte ya. No quiero borrar nada porque no le he sacado foto todavía. ¿Dónde lo puedo hacer? Aquí, lo voy a dibujar esto ya. Lo voy a borrar esto. Incluso vamos a llegar, cuando ya estemos a nivel pro, vamos a llegar a sistemas así, miren, como el que yo les he puesto en el examen, ¿ya? Supongamos que el sistema es así. Aquí hay una masa, aquí hay otra masa, aquí hay otra masa, aquí hay otra masa, hay una polea, aquí hay otra polea, así. Esto es la masa 1, 2, 3, 4, 5 y están unidas mediante cuerdas. Ahí están, así, como está en el examen. ¿Ya? Cuando estén a nivel pro, ustedes se van a dar cuenta de algo con respecto al resultado que les sale. Observen el resultado de forma directa. Vamos a suponer un ejercicio del práctico, ¿ya? Este ejercicio está en el práctico. A esto le llama el 1, 2 y 3. Y están unidos mediante cuerdas, ¿ya? Ahí están, que pasan por polea. Cuando ustedes estén a nivel pro, ya no hace falta desarrollar el problema. Yo digo acá, miren, la aceleración va a ser igual a ¿qué? La fórmula general dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Por lo tanto, la aceleración aquí es igual a la sumatoria de fuerzas dividido entre la sumatoria de masa. Y eso voy a obtener. Arriba, la sumatoria de fuerzas. ¿Hacia dónde se mueve este sistema? Supongamos que se mueve hacia el sistema. Sería la masa de 3 por la gravedad, el peso de 3, en otras palabras. El peso de 3. Fuerzas a favor menos fuerzas en contra. Menos la fuerza de fricción de 2, menos la fuerza de fricción de 1, menos la parte del peso de 1 en X, menos la parte del peso 1 en X. ¿Dividido sobre qué? Sobre la sumatoria de masa. Masa de 1 más masa de 2 más masa de 3. Ustedes hacen todo el desarrollo y le apuesto que van a llegar a esta respuesta. ¿Por qué? Porque en forma general, la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la sumatoria de masa por la aceleración. Fuerza arriba, masa debajo. Y arriba estoy sumando las fuerzas que van a favor con las fuerzas que van contraria al movimiento. A ese nivel tenemos que llegar, ¿ya? Ahora, respondiendo a la pregunta de su compañero. Hemos hecho bastantes ejercicios y hemos deducido algo. Que las tensiones en estos sistemas de múltiples masas, las tensiones terminan simplificándose. Ese artificio lo logramos sumando todas las ecuaciones. En un sistema de masa de 3 que vamos a hacer la siguiente clase, ¿cómo serían las ecuaciones? Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. A la hora de sumar sería ecuación 1 más ecuación 3. Todas las tensiones se van a anular dejándome un sistema simplificado, ¿ya? Lo vamos a anotar al hacer más ejercicios. Ya, no sé si responde su pregunta a eso. Es la forma más fácil de hacerlo.
Tal vez el docente le enseñe igualación, ya algunos docentes le están enseñando igualación. No vamos a hacer igualación nosotros. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas, ya así. ¿No ve? Ahí está. Otra pregunta. ¿Puede explicar un poquito más sobre la tensión, digamos, cuando divide el problema en dos, de acuerdo al movimiento dinámico, cuándo Ya. es positivo y negativo? Claro. Borro esto y tengo que venirme aquí al gráfico. Tengo este problema. Masa de A sobre el plano inclinado y masa de B está coleando. Lo primero que vamos a suponer es hacia dónde se mueve. Algunas veces va a ser fácil, como en este. Obsérvese que masa de B es más grande, por lo tanto va a tener un peso mayor. Al darme cuenta que masa de B es mayor, yo ya voy a suponer de entrada que el sistema se va a mover en el sentido del peso B, ¿no ve? Todo el sistema se va a mover este hacia arriba, este hacia abajo, así. Aquí es fácil deducirlo. ¿Dónde sería complejo? En el examen es más complejo, ¿ya? En el examen me dan esto. Y esto es 1 y esto es 2. Ahora, masa de 1 vale 10 y esto vale 20, pónganle. Pero aquí el ángulo es 20 y aquí el ángulo es 60. Aquí la fricción es 0,5, aquí es 0,1. Me hace mucho más difícil deducir desde un principio hacia dónde se va a mover. Algunos de sus compañeros van a suponer que el sistema se mueve así y otros de sus compañeros van a suponer en el sentido contrario. ¿Cómo le va a dar el resultado? Sin importar hacia dónde ustedes supongan que se mueve, el resultado le va a dar a todo el mismo. La única diferencia, a los que suponieron bien le va a dar positivo y a los que suponieron mal le va a dar la misma respuesta en negativo. Ustedes le van a escribir al ladito, se mueve en el sentido contrario al que supuse. ¿No ves? Como aprendimos en estática. Lo mismo va a ser acá. Yo supuse que el movimiento era hacia allá. Ahora todo es positivo en ese sentido. Esta masa positivo hacia arriba, esta masa positivo hacia abajo. A la hora de analizar las tensiones, observo que la masa A y la masa B están unidas por la misma cuerda. Esta cuerda, que primero está paralela al plano, pasa por una polea que la vuelve vertical. Como es la misma cuerda, por lo tanto es la misma tensión. Al analizar el diagrama de cuerpo libre de A, observo que la tensión lo lleva a favor del movimiento, lo está arrastrando hacia arriba. Por lo tanto, esta tensión para esta masa es positivo. A la hora de hacer la sumatoria de fuerzas, me dio en forma positiva la tensión en la ecuación 1. Cuando analicé el diagrama de cuerpo libre en B, observo que por la acción de su peso, esta masa se mueve hacia abajo, por lo tanto va a ser positivo hacia donde se mueve. ¿Cómo se comporta la tensión? La tensión lo está retrasando, por lo tanto para la masa B la tensión es negativa. Es la misma tensión, pero para uno actúa como positivo y para el otro actúa como negativo. Ahí lo estoy dibujando los sentidos. ¿Sí? A la masa de A lo arrastra hacia arriba, por lo tanto la tensión es positiva. A la masa de B lo retrasa, por lo tanto la tensión es negativa. A la hora de sumar las ecuaciones, siempre voy a aprovechar esas desventajas para eliminar las incógnitas. Pasa lo mismo en este sistema, mire. Si usted supone que el sistema se mueve hacia acá, para la masa 1 la tensión es positiva hacia arriba. Para la masa 2, en cambio, la tensión es negativa. ¿No? Es la misma tensión, pero es negativa. Cuando haga diagrama sobre este y sume las ecuaciones así, se me van a eliminar las tensiones. ¿Qué pasa si el sistema fuera más complejo, como lo que estoy poniendo en el ejemplo de práctico? Mire, aquí aparece tensión 1 hacia arriba. Y esta tensión 1 es la misma para el otro bloque, pero en sentido contrario, negativa. Ahora aparece aquí otra tensión que le voy a llamar tensión 2, que lo está moviendo al sistema. Pero aquí para la otra masa aparece también la tensión 2 en sentido contrario. ¿No ves? Tensión 1 porque es el mismo cable, tensión 2 porque es el mismo cable. ¿Cuántas ecuaciones voy a tener?
1, 2, 3. Cuando sume las tres ecuaciones, estas tensiones se van a anular porque tienen sentido contrario, estas también, y simplificando nuevamente el sentido. Por eso yo siempre hago sumando las ecuaciones como artificio y se me van las tensiones, dejándome con una sola incógnita el problema. ¿Ya? No sé si se entiende. Se entendió bien. Gracias. Ya. Por suerte estamos arrancando, ya. Está bien que tengan dudas porque estamos arrancando. Es el primero de los ejercicios complejos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, para quedar aquí. Excelente feriado. Cuidado. Gracias. Gracias. Gracias.